Buenas tardes, noches, días, dependiendo de qué manera lo esté revisando en estos momentos, profesora. Nosotros somos el equipo que va a representar el futurismo. Está conformado por Adilene, Luzarelli, Valeria, Hassania y Jocelyn y su servidor Ángel. Más que nada, al principio voy a hablar sobre cuándo y dónde y por quién, o más o menos hablar aproximadamente de la persona que influyó más en este movimiento vanguardista. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el futurismo. En sí, el futurismo fue un movimiento de vanguardia que se desarrolló a principios del siglo XX, concretamente en 1909 para ser exactos, a partir de la publicidad del manifiesto fundador del futurismo de Filippo Tommaso Marinetti. El nuevo ismo, le podrían decir así, que se inició en el arte y la literatura. Estaba inspirado más que nada en los grandes cambios de la segunda revolución industrial, que se inspiraba más que nada en máquinas, la nueva tecnología. Lo que no querían ellos es que el pasado siguiera influyendo en la actualidad. Lo que querían ellos era meter la tecnología en el arte, ya sea de una forma agresiva, de una forma de alta velocidad, de la fuerza, el peligro, etcétera. Se desarrolló a principios en Italia, siendo Marinetti su creador y propulsor, perdón, pero caló en otros muchos países y como todos los principales de las primeras vanguardias del siglo XX, sirvió de influencia a movimientos posteriores y coetáneos como el expresionismo abstracto o el neopositivismo. Para introducirnos mejor en este tema, hablaré un poco sobre su historia. El futurismo surge en Milán, Italia, impulsado por Marinetti, ya que se divulgaba el movimiento agresivo, el salto peligroso y la irreverencia, así como el objetivo de lo literario y la disposición espacial de lo escrito, todo esto para darle una expresión más plástica. Rechazaba la estética tradicional e intentó enlazar la vida contemporánea basándose en dos temas dominantes, que era la máquina y el movimiento. Se recurría de este modo a cualquier medio expresivo, como lo eran las artes plásticas, arquitectura, urbanismo, poesía, música, cine, también la publicidad, es decir, cualquier medio que fuera capaz de crear un verdadero arte de acción con el propósito de rejuvenecer, y se dice que para construir un nuevo orden en el mundo. Este movimiento buscaba romper con lo tradicional, con el pasado y los signos convencionales que la historia del arte consideraba como elementos principales. Así lo era la poesía, el valor, la audacia, la revolución. El futurismo tenía como postulado la exaltación de lo sensual, lo nacional, lo guerrero, adoración por la máquina y el retrato de la realidad en movimiento. Contexto. Entre las características que nos pueden permitir clasificar el movimiento, podemos destacar las siguientes. Primera, exaltación de la originalidad, estructuras del movimiento, tiempo, velocidad, energía, fuerza, etc. Contenido relacionado con el mundo moderno, las ciudades y los automóviles, su bullicio y dinamismo, así como máquinas, deportes, guerra, etc. Utilización de formas y colores para generar ritmos, colores resplandecientes, transparencias, multiplicación de líneas y detalles, semejantes a la sucesión de imágenes, un caleidoscopio o una película. Según Marinetti, había que hacer tabla rasa del pasado y crear un nuevo arte, desde cero, acorde con la mentalidad moderna y las nuevas realidades, tomando como modelo a las máquinas y sus virtudes. La fuerza, la rapidez, la velocidad, la energía, el movimiento, la deshumanización. Sus obras se caracterizaban por el color y las formas geométricas, y la representación del movimiento y la velocidad. Para ello representan los objetos sucesivamente pintándolos en varias posiciones o emborronándolos, un código que se ha popularizado en los cómics y los dibujos animados. Influencias del futurismo. El futurismo fue llamado así por su intención de romper absolutamente con el arte del pasado, y por considerar que los museos, en especial en Italia, eran sitios equivalentes a los cementerios,
donde la tradición artística común lo impregnaba todo. Según Marinelli, había que crear un arte nuevo desde cero, acorde con la mentalidad moderna y las nuevas realidades. Sus obras se caracterizaban por el color y las formas geométricas, y la representación del movimiento y la velocidad. Por ello los futuristas estuvieron influenciados por el divisionismo, por la forma de componer en pequeños puntos de color que producían dinamismo y movimiento. Otros futuristas se acercaron al cubismo, en la utilización de diagonales que también daban ideas de movilidad. El futurismo fue una vanguardia que buscaba reflejar el movimiento, la fuerza interna de las cosas, la velocidad, la exaltación de la guerra, las máquinas, lo nacional y sensual y todo lo que fuese moderno. Los futuristas apelaron muchos medios expresivos para crear un arte en acción que fueron la arquitectura, el urbanismo, el diseño gráfico, el cine, la pintura, etc. Se caracteriza por la exaltación de la originalidad, por estructuras de movimiento, tiempo, velocidad y fuerza. Su contenido es relacionado con lo moderno, las ciudades y los automóviles, así como las máquinas, el deporte y la guerra. Se utilizan formas y colores para dar ritmo, sus colores son resplandecientes y se utiliza la multiplicación de líneas y detalles semejantes a la sucesión de imágenes de un caleidoscopio o de una película. Filippo Tommaso Marinetti, el poeta fundador del futurismo. A él se debe el primer manifiesto publicado, Le Figaro, el 20 de febrero de 1909. Nace en Alejandría en 1876 y muere en Bellagio en 1944. Filippo Tommaso Marinetti, el poeta fundador del futurismo. Así se debe el primer manifiesto publicado en Le Figaro, el 29 de febrero de 1909. Nace en Alejandría de 1876 y muere en Bellagio en 1944. Poeta con formación de Derecho, fue agitador nato que dominaba las técnicas de publicidad y marketing. Esta foto se titula como Manifiesto Futurista. En la imagen se puede apreciar a un motociclista que va por una carretera. Umberto Bosini. Se pasa muy pronto al cubismo. Fue uno de los autores del futurismo que mueren en la guerra. Fueron muchos debido más a su ideología belicistas a que fueron enrolados a la fuerza. Se adhiere al futurismo desde el primer momento, apenas un año más tarde se pasa al cubismo. Sus obras realizan usando collages de distintos elementos y estaba interesado especialmente en estudiar efectos a la luz de los objetos tridimensionales. Esta foto se titula The City Rises. En esta imagen el nombre que lleva es Getty Research Institute. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero ahí va. Yo en esta foto miro varias placas, o sea, no de autos, pero varias placas con diferentes letras. No sé qué significan esas letras, pero se ve que está formada de diferentes collages de otras imágenes. Mario Cironi, el científico de los autores del futurismo. Aunque abraza el futurismo, en 1918 muy pronto crea un nuevo grupo, 900, totalmente alejado de los postulados mecanicistas y violentos, propuesto por Marinetti y su manifiesto. Eso sí, se alía con la propaganda de los fascistas, creando y promoviendo obras en las que se exalta el espíritu mítico y casi mágico del pueblo italiano. Esta imagen se titula Saddle Horse. Se aprecia que es un caballo en un pueblo como que está asustado, no sé, exaltado, como si estuviera buscando algo. Es todo lo que puedo decir. Gino Saverini, otro de los autores del futurismo que se pasó a otro movimiento. Nacido en Cartona en 1883, muy pronto viaja a París donde se realiza toda su obra artística y muere en 1900. Fortunato de Pero.
de 1892 a 1960, el fundador de la Casa de Arte Futurista. Poeta como Marinetti realiza los interesantes vestuarios para ballet y diseña carteles. Fue el creador de la Casa de Arte Futurista, cuyo fin es ayudar a creadores que lleven a cabo sus obras. Esta imagen se titula como Mis bailes plásticos. Está formada por diferentes escenarios y diferentes personas bailando diferentes danzas. Bruno Munari, uno de los actores del futurismo que se interesó por la fotografía, nacido y muerto en el siglo XX, de 1907 a 1998. Se adhiere al movimiento en 1927, cuando el futurismo ya estaba totalmente agotado. Se interesa en la pintura abstracta y fotometraje. Esta imagen tiene el nombre de Montreal. Se alcanzan a apreciar distintos tonos en formas de cuadrados y un poco de manchas de agua. No sé qué signifique, no sé qué asemeje, qué represente, pero es todo lo que puedo decir. Luigi Russolo, el músico entre los autores del futurismo, no llegó a abrazar el movimiento del todo, ya que iniciando el simbolismo siempre compaginó y